Padre, gracias. Gracias por este año nuevo que nos has permitido estar aquí en tu presencia. Y de verdad que solamente es Cristo y debe de ser en nuestros corazones. Y agradecidos venimos esta mañana para pedirte ahora que después de haberte adorado y bendecido tu santo nombre, que ahora tu Espíritu ministre en nuestras vidas a través de la enseñanza en esta mañana. Y que podamos recibir el alimento fresco, sólido. Y que tu Espíritu Santo unja a este siervo para dar palabra de Dios y no palabra de hombre. Y que los oídos de nuestros hermanos o de mis hermanos y hermanas en el santuario, fuera del santuario o aún en los medios sociales, que puedan oír con intención de aplicar a sus vidas. Así que bendícenos ahora con tu palabra. Queremos oír tu voz. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Amén. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo recibieron el año nuevo? ¿Bien? ¿Bendecidos? Amén. Bien, no se siente porque vamos a ir a la palabra en un momento. Pero lo que sí voy a pedir a los jóvenes que pueden salir a su clase, todos los jóvenes del grado 6 al grado 10 pueden empezar ya a salir hacia su clase. Recuerden, tenemos grupos de jóvenes en el servicio de la mañana y también en el servicio de las 10 de la mañana. Y los miércoles también tenemos el grupo de jóvenes. Queremos que estemos orando por el ministerio de niños para abrirlo también en el servicio de las 8 de la mañana. Estamos esperando que el Señor nos conteste esa petición. Y si Dios le puso en su corazón que lo haga, pues nomás hable con Ramiro y Lupita o con los que están ahí encargados del ministerio de los niños. Bien, Lucas capítulo 3. Regresamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 3 en esta mañana. Mientras usted llega allí, quisiera que vamos a orar por una familia que es muy querida por nosotros. Nuestro hermano Jorge Luis Barrientos, le acaban de hablar hace unos momentos que su hija acaba de fallecer en un accidente automovilístico en Guatemala. 22 años tenía la muchacha. Así que estamos a orar por la familia Barrientos. Recibir el año de esa manera va a ser bastante difícil, pero la oración de nosotros lo ha de fortalecer en este momento que vamos a orar por la familia Barrientos. El título del mensaje en esta mañana es el testigo más grande del Hijo de Dios. El testigo más grande del Hijo de Dios, y el tema es el Hijo del Hombre. Pero vamos a orar. Padre, háblanos por medio de tu palabra el día de hoy. Y pedimos en especial por la familia Barrientos, Señor, que acaba de recibir nuestro hermano Jorge esta noticia que es bastante desgarradora como padre, que su hija ha pasado de este mundo, Señor. Pedimos tu fortaleza, pedimos tu consuelo, pedimos que tú estés con toda la familia Barrientos, tanto aquí en Estados Unidos como en Guatemala, que tú les dirijas, Señor, y que seas el consuelo para cada uno de ellos, Señor, la fortaleza que necesitan en momentos como estos. Como hermanos en la fe, pedimos, Señor, que tú nos contestes esa petición y que nuestro hermano Jorge, su esposa y toda la familia se sientan apapachados por ti, abrazados por ti en este momento que el dolor está ahí fuerte en sus vidas, Padre. Oramos por las familias que están infectadas de este virus que no se acaba, Señor. Pedimos que tú traigas sanidad a cada familia que está pasando por momentos de infección de este virus COVID-19, Padre. Y Padre, oramos para que remuevas esto ya. Y que, Señor, que tú seas glorificado en todo ello, Padre. Ayúdanos a ser hombres de oración constante, porque tu palabra dice que si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos inmediatamente entonces a la lectura. Solamente 2 versículos vamos a leer y de ahí vamos a entrar al mensaje. Verso 23. Jesús mismo al comenzar, verso 21, perdón. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo fue abierto. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, leamos juntos: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Tome asiento, por favor. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hoy vamos a hablar sobre el testigo más grande del Hijo de Dios. Ya comenzamos esta serie de testigos con Juan el Bautista, pero ahora seguimos con el testigo más grande. ¿Por qué un testigo es tan importante? Bueno, de acuerdo a las Escrituras, en Deuteronomio capítulo 19, verso 15, Dios dijo así: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá toda acusación. Aún Jesús, cuando habló sobre la disciplina de la iglesia, yo quisiera que usted prestara atención a esto que Jesús dijo en Mateo 18, 15 y 16. Note lo que dice Jesús, hablando de la disciplina cuando tengamos problemas los unos con los otros. Dice: por tanto, si tu hermano o tu hermana peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Nunca nos manda a dar de cachetadas o de moquetazos a la persona. Ve y repréndele. La palabra repréndele quiere decir hazle saber la manera que te ofendió. Dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 testigos conste toda palabra. Muy importante los testigos. Y por eso aquí también miramos que el Señor Jesucristo también tiene testigos. Aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 3 y 4 nos presenta una serie de testigos que nos dicen abiertamente que Jesús es el Hijo de Dios. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Lucas 19:10. Él vino a buscar y a salvar a todo el que se había perdido. Así que ya miramos entonces en el estudio anterior, el año pasado, que fue hace unas semanas, el primer testigo, el precursor del Mesías. O sea, Juan el Bautista, que nos abre el capítulo 3 aquí de Lucas, diciéndonos que vino palabra de Dios a Juan, el hijo del sacerdote Zacarías, estando él en el desierto. Y se fue por toda la región anunciando que el bautismo de arrepentimiento. Juan estaba ya anunciando el bautismo de arrepentimiento. O sea que el pueblo de Israel se encontraba como se encuentra la iglesia el día de hoy. En aquel tiempo Dios había guardado silencio con el pueblo de Israel. Pero ahora es la iglesia la que ha guardado silencio con Dios. Porque la iglesia no ora, la iglesia no busca de Dios. La iglesia también está confundida el día de hoy. Y Juan el Bautista salió anunciando y multitudes venían a él. Por todos lados, venían de todas partes. Entonces la gente empezó a preguntarse: ¿será este el Cristo? Entonces Juan les contesta en el versículo 16 del capítulo 3: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí tenemos el testimonio de que viene detrás de mí, es más poderoso. Es el Hijo de Dios. Más adelante lo va a decir cuando Dios le habló a él directamente en el Evangelio de Juan. Ahora, miramos nosotros al cerrar la última vez que Herodes había puesto en la cárcel a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista le llamaba la atención por haberle quitado la mujer a su hermano Felipe. Y Herodes entonces lo encerró en la cárcel. Y yo saqué un principio aquí que quisiera que entendiéramos usted y yo. Cuando usted y yo nos damos cuenta de que alguien está cometiendo un pecado abiertamente, como Herodes, era público lo que estaba haciendo Herodes, era el rey, usted y yo debemos de ir y confrontar a esa persona con amor. Gálatas 6:1 nos lo dice. Lo voy a leer, Gálatas 6:1, para que usted lo entienda este punto que le estoy compartiendo. Necesitamos entender eso. Cuando alguien que está así, nosotros debemos de confrontarlo. Dice: hermanos, hablando Pablo a nosotros los cristianos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, note, restauradle con espíritu de mansedumbre,
No dice condenarle, mandarle al infierno, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que es nuestra responsabilidad hacer esta restauración con tres cosas: con humildad, con amor y verdad. Tres cosas muy importantes: con espíritu de mansedumbre, humildad, pero con la verdad y el amor. Y puede ser que por confrontar a una persona terminemos en la cárcel como Juan el Bautista. ¿Por qué no? Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel por anunciar que Cristo había resucitado. Perdón, también Pablo y Silas terminaron en la cárcel de Filipos por anunciar el evangelio también. Juan fue mandado a la isla de Pasmos por anunciar el evangelio. Pero antes de que Juan vaya a la cárcel, vamos a ver al testigo más grande aquí en el capítulo 3, verso 21. ¿Dónde? En el bautismo de Jesús. Leamos el verso 21 nuevamente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Note, y orando, el cielo se abrió. Al leer que todo el pueblo fue bautizado, no quiere decir que todo el mundo se estaba bautizando, pero sí todos los que se acercaban a Juan. Y la Biblia dice que venían por multitudes. Ahora, Jesús vino para ser bautizado. En Mateo 3:6 nos cuenta la misma historia y nos dice cuál era la dinámica del bautismo de Juan. Leámoslo, por favor. Mateo 3:6. Dice así, dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vea este punto. Es decir, la gente llegaba al agua, confesaba sus pecados y ¡pum!, los zambutían en el agua y salía. En otras palabras, llegó Pancho y decía: yo robé anoche a mi papá. Él no lo sabe, pero después del bautismo voy y me arrepiento, le digo lo que hice. Quizás Antonio decía: yo soy infiel con mi esposa, pero me voy a bautizar, me arrepiento, bautízame, y voy y le confieso a mi esposa lo que he hecho. Quizás Chencha decía: yo soy mentirosa y me arrepiento, porque no creo que venían puros hombres, también venían mujeres, porque las mujeres también son pecadoras. ¿Amén, hermanos? ¿O tiene una esposa perfecta usted? También ellas echan mentiras, ¿eh? Pero lo interesante aquí es que era una fila de pecadores: mentirosos, adúlteros, religiosos, legalistas, de todos. Y en medio de ellos venía Jesús, caminando hacia el bautismo de Juan. La pregunta aquí: ¿qué hacía él en esa fila? En medio de una fila de mentirosos y adúlteros. Nos dice que había publicanos también que le preguntaban a Juan: ¿qué haremos? Policías que venían y le decían: ¿qué hacemos? En medio de todos ellos vino Jesús. O sea que en medio de todo el pico de gallos de pecadores, de todos sabores y colores, estaba el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Y Lucas solo dice que Jesús fue bautizado, pero Mateo 3, 13 al 15 nos dice que hubo un diálogo entre Juan y Jesús. Leámoslo, si usted quiere ir conmigo a Mateo 3, y leamos este diálogo. Miren lo que pasó allí. Mateo capítulo 3, déjame mover inmediatamente, versículos 13 al 15. Dice: entonces Jesús vino de Galilea, Marcos dice que vino de Nazaret, que es lo mismo, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Note el diálogo que había aquí entre estos dos primos, porque eran familiares de la familia. Juan le dice: hey, yo necesito ser bautizado por ti, mas tú vienes a mí. Yo puse un sila aquí. Recordemos, el bautismo era para confesar sus pecados, un bautismo de arrepentimiento. Pero Jesús no necesitaba estar allí.
en esa fila de pecadores. Pero ella estaba esperando su turno. Y cuando Juan le ve, le dice: salte, salte de la línea, primo, por favor, salte de ahí. ¿Por qué estás en la fila? Salte, por favor. A esto Jesús le dice en el versículo 15: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y la gran pregunta es: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús estaba en esa fila? ¿Por qué Jesús se bautizó? Fue bautizado por Juan. La Biblia me dice que en él no había pecado. Isaías 53:12 nos da la respuesta. Si quiere voltear usted a la Biblia, si trae su Biblia, vaya a Isaías 53, versículo 12. Mire lo que dice allí. Por tanto, dice, hablando del Mesías, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. No nos dice si alguien estaba contando los que venían a bautizarse con Juan el Bautista, pero ya estaba Jesús en la fila, identificándose, en otras palabras, con nosotros. Él no tenía pecado, pero se identificó con nosotros. Mire, en el bautismo cristiano, nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Romanos 6:4, se lo voy a leer. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Pero aquí en el bautismo de Juan el Bautista no era este bautismo, era el bautismo de arrepentimiento. Y aquí en el capítulo 53 nos dice, versículo 12, que Jesús vino y fue contado, se identificó con los pecadores. Ahí estaba en la fila de los pecadores. Lo contaron como un pecador. Fue identificado con los pecadores aquí en el bautismo de Juan. Pero hay algo que debemos entender usted y yo, y es bien clara la Escritura, que aunque Jesús haya sido contado con los pecadores, Él jamás, nunca, pero nunca cometió pecado. Aunque fue puesto en la cruz como un criminal, Él nunca cometió ningún crimen. Segunda de Corintios 5:21, mira cómo comienza esta escritura el apóstol Pablo: al que no conoció pecado. Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Haciendo una referencia a Jesús, Pablo dice que Jesús no conoció pecado. El apóstol Pedro corrobora en 1 Pedro 2:22 y dice así: al cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Tanto Pablo como Pedro nos dicen que jamás pecó y nunca se halló engaño en su boca. En 1 de Juan 3:5 al final dice: y no hay pecado en él. Jesús vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, pero en él no hay pecado. No había, no hay y nunca lo habrá. Entonces Jesús no debería haber estado en esa fila. Es por eso que Juan le dice: muévete, salte de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Pero Jesús, nota la respuesta de Jesús: déjalo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, Juan, esto es parte del plan de mi Padre. Por eso he venido para formarme en la fila, sin tener que estar formado en ella. He venido para identificarme con los pecadores, porque voy a tomar su lugar en la cruz. Ahora, al estar allí formado, Jesús en esa fila y ser bautizado por Juan, se estaba adelantando a algo que él iba a hacer en la cruz. Leamos nuevamente 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Que es una teología bien profunda, hermanos, esto que estamos leyendo el día de hoy. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. En otras palabras, fue nuestro sustituto. Él tomó tu lugar y mi lugar. Lo hizo con gozo. Nos dice Hebreos 12. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Él sabía lo que estaba haciendo, lo que iba a lograr con ese sacrificio.
Él estaba tomando tu lugar y estaba tomando mi lugar. Por nosotros lo hizo pecado. Otra razón por la cual Jesús estaba en la fila era que Juan había recibido un testimonio de parte del Padre y tenía que identificarlo de esta manera. Primero, San Juan 1, 32 y 34, miren lo que dice. También dio testimonio diciendo, Juan el Bautista, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, note, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan tenía que recibir también ese testimonio. Y por eso Jesús también estaba en la línea. Salte, no me salgo. Tenemos que cumplir toda justicia, Juan. Vengo a identificarme con los pecadores. O sea que la vida perfecta, justa de Jesús no fue tan solo una demostración de su deidad, sino también fue algo totalmente esencial para nuestra salvación. Leamos 2 Corintios nuevamente 5:21, lo que sigue diciendo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Interesante esto. O sea que Dios trató a Cristo en la cruz como si nos tratara a usted y a mí. Lo humilló hasta lo sumo, lo avergonzó, le hizo todo lo que usted y yo merecíamos. ¿Para qué? Para que usted y yo, al creer en Cristo, recibiésemos su justicia. ¿Ve el cambio? Debemos estar contentos los creyentes ahora. Cuando leemos en el libro de Romanos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que al Dios mirarnos a nosotros ahora en Cristo, nos mira como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque ve a su Hijo en nosotros. Y eso es algo tremendo, hermanos. Yo no sé si usted se goza con esas cosas. Yo digo, wow. A mí no me preocupa lo que el mundo está pasando. Lo que me preocupa es yo que tengo una relación personal con este Cristo, que un día le voy a ver cara a cara. Así que qué tremendo es esto, ¿no? Regresando a Lucas 3:21, nos dice que Jesús se bautizó y orando, note, el cielo se abrió. 3 evangelios hablan del bautismo de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas, pero solo Lucas menciona que Jesús estaba orando. ¿Por qué? Porque el evangelio de Lucas, recuerden, nos habla del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre fue un hombre de oración. Desde el inicio de su ministerio, que era el bautismo de Juan, hasta que estuvo en la cruz clavado, sus últimas palabras terminó en oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinando su rostro, dice, murió. O sea que aquí tenemos nosotros el modelo ejemplar y perfecto de un hombre que oraba, Jesús. Todo ejemplo, buen ejemplo lo tenemos en Cristo, ¿no es verdad? ¿Quieres saber cómo amar a tu esposa? Pregúntale a Jesús cómo amó a su iglesia. ¿Quieres saber, hermana, cómo te debes sujetar a tu marido? Pregúntale a Jesús cómo la iglesia se sujeta a él, o él se sujetó también a su padre. ¿Cómo dirigir a nuestros hijos? La Biblia no lo dice claramente. El apóstol Pablo se encarga de hablarnos a nosotros como los padres. Vosotros padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino claros en disciplina y amonestación del Señor. A los hijos también les habla, a los hijos, hey, y vosotros hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. O sea que tenemos en Jesús el modelo para todo lo que necesitamos en esta vida. Recuerda esto: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está la mía? Oramos solamente cuando vamos a comer y cuando nos gusta la comida, cuando no estamos regañando a la mujer porque no nos hizo lo que queríamos. Porque a veces echamos a perder la oración. Vamos a orar y miramos la comida. Ay, ¿no podías preparar otra cosa? Ya me cansé de esto. Y empieza la discusión. Y te quitan el plato y te sirven una marrucha. Órale pues, dale.
¿Cuándo oramos, hermanos? De verdad, la oración es algo muy especial. El año nuevo hablábamos de Nehemías. Nehemías fue un hombre de oración también. Él, cuando supo el problema que pasaba en Jerusalén, que los muros estaban por el suelo, que las puertas estaban quemadas por el fuego, él corrió a llorar, a ayunar y a orar. Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer usted ese año nuevo? ¿Cuál es lo que Dios está poniendo en su corazón que haga? Porque dice que Dios le puso en su corazón todo lo que tenía que hacer por Jerusalén. Y se levantó Nehemías a hacer el trabajo. La oración es muy importante. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Lucas nos dice que después de orar, dice que el cielo se abrió. Pocas veces dice la Biblia que el cielo se abrió, pero cuando se abría el cielo ocurrían cosas muy importantes. Ezequiel 1:1, mire, los cielos se abrieron y dice Ezequiel, vi visiones de Dios. Ezequiel 1:1. También Hechos 7:55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él vio a Jesús a la diestra del Padre. Apocalipsis 19:11, Jesús regresa por segunda vez montado en un caballo blanco y sus ejércitos celestiales venimos con él, de ángeles y santos que regresamos con él. En el rapto nos vamos, pero en la segunda venida regresamos con Cristo, hermano. Así que no se preocupe cómo está la situación ahorita, preocupémonos por estar bien con Cristo, porque cuando Él venga por su iglesia, que nos vayamos inmediatamente con Él. Y cuando se acabe la gran tribulación, regresamos con Él, para reinar con Él sobre la tierra, como dice la Escritura. Así que vemos pues entonces que Lucas 3:21, Dios ya habla desde el cielo, pero antes viene lo que pasa, punto número 2, la unción del Espíritu Santo sobre el Hijo del Hombre. Verso 22a. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, note, como paloma. Este hecho no significa que Jesús no tuviera el Espíritu Santo, porque los tres miembros de la Trinidad siempre están unidos, en comunión. Pero aquí, más que todo, el Espíritu Santo era más que todo que Jesús iba a tener un ministerio terrenal en donde el poder del Espíritu Santo iba a ser esencial en su vida. En Romanos 8:9 dice algo muy importante. Dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. ¿Entiende eso usted? ¿Qué es eso? Hermano, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, decimos nosotros, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero ¿sabe usted qué es el Espíritu Santo? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Lea 1 Corintios capítulo 6, versos 19-20. Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo a las promesas. Efesios 1:13 lo dice también claramente. Entonces, es lo que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Así que descendió el Espíritu Santo. Es un hecho simbólico que indicaba públicamente la atribución de poder para la vida y ministerio de Jesús. Recuerde, cuando Él vino del cielo se despojó de su gloria y vino y tomó una forma humana. Entonces vamos a ver aquí, sobre todo en Lucas, que siempre vemos Jesús guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando hombres eran ungidos por el Espíritu Santo como David, Sansón y varios de ellos, era para hacer un trabajo en especial. Pero no podían recibir el Espíritu Santo como Jesús por su vida pecaminosa. Pero en Juan 3:34, hablando del Hijo, así dice, hablando de Cristo. Porque el que Dios envió, a Cristo Jesús, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea que Él tenía la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros siempre pedimos, úngelo, dale una doble porción de tu Espíritu Santo a este varón o a esta mujer que está hablando allí. Y ojalá que usted esté orando cuando me ve que cometo burradas. Ay, Señor, úngelo con tu Espíritu Santo a este siervo inútil, ¿verdad? Pero veamos cómo en el Antiguo Testamento ya se hablaba de que el Mesías era lleno del Espíritu Santo. Isaías 11:1 y 2. Si toma notas, apúntelo por favor. Miren lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del Mesías. Y reposará sobre él, note, Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. La plenitud del Espíritu. Cuando Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret, donde él se crió, no nació ahí, nació en Belén, pero donde él se crió, dice que se le dio el libro del profeta Isaías en la sinagoga, y él empezó a leer así en el versículo 18, capítulo 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que cerrando el rollo, enrollándolo, se lo dio al ministro. Y fue y se sentó. Y los ojos estaban así como los de ustedes están en mí. Y Jesús les dijo estas palabras en Lucas 4:21. Miren lo que les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo reaccionaron los paisanos de Nazaret? Querían matarlo. Lo querían despeñar. O sea que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Muchas de las veces pensamos en una paloma, no, en forma corporal como paloma. Lo que muchos comentarios dicen que había la silueta de una paloma sobre él, porque permaneció sobre él, como dice el Evangelio de Juan. El descenso fue de esta manera, dando aprobación de parte del Padre al ministerio del Hijo de Dios aquí en este mundo. Ahora sí llegamos a la parte más importante. Veamos el testigo más grande, el versículo 22b. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Puede usted mirar algo más que una voz que viene del cielo? Yo puedo mirar al Dios Trino que usted y yo tenemos aquí. Dios Padre hablando desde el cielo, Dios Hijo saliendo del agua y Dios Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Nuestro Dios. Mucha gente dice: oh, los cristianos tienen un Dios de 3 cabezas. No, no, Señor, es un solo Dios verdadero. Dios Padre amó al mundo que dio a su Hijo, envió a su Hijo. Y una vez que el Hijo se va, dijo: ahora yo les envío el Espíritu Santo. Es el trabajo perfecto y completo, la obra de Dios. El testimonio aquí es claro: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahora quiero que vaya conmigo a Isaías 42:1, porque esto estaba profetizado, esto que estamos leyendo aquí. Isaías 42:1. Aquí vamos a la profecía, muy importante esta profecía. Aquí habla del siervo de Jehová. Si tiene usted una Biblia de Reina Valera, ahí dice el siervo de Jehová, hablando del Mesías. Y prácticamente describe la escena que usted y yo estamos estudiando el día de hoy. Miren lo que dice el versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. Lo que dijo aquí en el versículo 22, es la misma escena. Es la misma frase usada por Lucas en 3:22b. En ti tengo complacencia, en ti tengo contentamiento, estoy complacido contigo. Todo esto estaba ya predicho. Ahora hay más. Pues dice: he puesto sobre él mi espíritu, dice Isaías también. Él traerá justicia a las naciones. Note esto. Primero dice aquí, tanto Isaías como Lucas, en quien mi alma tiene contentamiento. Y lo declara: tú eres mi Hijo amado, o en ti tengo complacencias. También dije que puso él es su espíritu. Es el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, que menciona el Evangelio de Juan. Y Juan dice que permaneció en Jesús. No es que haya aparecido desaparecido, sino que permaneció sobre él. Y por ello he puesto sobre él mi espíritu. Y al final del verso 42 en Isaías dice también que traerá justicia a las naciones. ¿Cómo podía el Mesías traer justicia a las naciones? Solamente por medio de su sacrificio en la cruz.
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Recuerde, Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. En Él no hay pecado. Y 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea que Jesús vino para quitar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos mueve de Dios. Romanos 6:23 es clave. Ahí dice, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y habla de una separación eterna de Dios. Ya no hay regreso. Sin Cristo el pecador no tiene salvación ni solución. Y es por eso que Pablo continúa diciendo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Ve lo valioso que es Cristo para nosotros, hermano? Valioso. No tenemos que dudar en lo absoluto, no tenemos que vivir en temor en lo absoluto y tenemos a Cristo. Él es el regalo, la vida eterna que ha venido a nosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo fue cuando quitó el pecado? Bueno, Isaías 53, versos 5 y 6 lo dice claramente. Note lo que dice allí. Mas Él, hablando del Mesías, Cristo Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Él no murió por sus rebeliones, no fue molido por sus pecados, por los nuestros. ¿Qué hicimos nosotros? Versículo 6 de Isaías 53. ¿Qué hicimos nosotros? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Isaías 42:1 dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y la única manera de traer la justicia era pagando él mismo el precio por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, dijo Pablo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Notas esto? En un momento, en la cruz, todos nuestros pecados cayeron sobre él. Fue el momento más sublime y de más oscuridad en la cruz. Los teólogos dicen fue el momento en que el Padre tuvo que voltear el rostro y no mirar a su propio Hijo. Fue cuando su Hijo clamó desde la cruz la famosa frase, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué momento tan crucial. ¿Notas? En un momento todos nuestros pecados cayeron sobre el cuerpo de Jesús. Yo te pregunto el día de hoy, cuando tú cometes un pecado, ¿sientes una alarma inmediatamente aquí y aquí? Híjola, ya le dije que vieja talegona, híjola, ya se me salió, ya se chispoteó, ya se resbaló todo esto en mi boca. ¿Te sientes mal? Yo sí. Yo me siento mal, sé que hice algo que no tenía que haber hecho y debo correr a pedir perdón. ¿Me cuesta? Sí, nos cuesta. O quizás tú seas de esas personas que dicen, ay, a mí ya me da igual, yo ni siento nada. Entonces, ¿sabes qué? Dice la Biblia que tú tienes una conciencia cauterizada. Tienes tu conciencia como pata de India, ¿no? Que siempre andan sin zapatos y tienen una tecata así de grandota. Pisan una espina y no van a refieren contra una piedra y siguen adelante. Ya no sientes nada. ¿Qué está pasando contigo? Pero ¿te acuerdas cuando recibiste a Cristo o cuando eras niño que te robaba los huevos de las gallinas como los robaba yo también? Se sentía uno mal. O cuando empezaste a ser medio vaguillo y que andabas fumando marihuana por ahí debajo de un puente porque no querías que nadie te mirara.
Te sentías avergonzado que te dieran cuenta, es marihuano, ¿eh? Oye, no, parece que es marihuana, hasta se ponen muy. Antes nos daba vergüenza que borracho, marihuano, esto nos daba una vergüenza. Pero quiero que entiendas esto. En la cruz, Jesús no solamente sintió el dolor. Los romanos eran crueles. Ellos sabían cómo hacer sentir dolor a los crucificados. Creen que el clavo le metían en la muñeca, porque aquí era donde estaba el dolor más fuerte, en los nervios. Sabían cómo hacerse. Pero no solamente Jesús llevó el dolor, llevó también nuestra vergüenza. Esos sentimientos de culpa también los llevó en la cruz del Calvario. O sea que todo sufrió en la cruz, por ti y por mí. A veces no nos ponemos a pensar en todo lo que Él pasó. A veces leemos, Jesús murió en la cruz, amén. Pero no nos ponemos a pensar en todo el proceso que Él tuvo que pasar, de sufrir vergüenza, dolor. Murió desnudo, porque los desnudaban a los crucificados. No les ponían unos calzoncitos como vemos en los crucificados. No, dos desnudos. Era una vergüenza total ante todos los que estaban ahí presentes. Mas Jesús no conoció pecado. Pero al estar en la cruz, en un momento recibió el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24 es clave. Cuando te digo textos, quiero que tú no solamente los escuches, sino que márcalos. Y después medítalos en tu casa. Mira lo que dice Pedro. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Entiendes eso? Jesús llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Y esa era la única manera en que podía traer justicia a las naciones o a la tierra o a tu vida, a mi vida. Leamos todo el versículo de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La nueva versión internacional dice así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Estaba claro. Para que en él recibiésemos la justicia de Dios. San Pedro también nos dice que el justo por los injustos. En la cruz estaba un justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. El trabajo de Cristo es fabuloso, maravilloso. O sea que vemos todo ese trabajo del Señor, ¿no? En 1 Pedro 2:24 ve, si continúa diciendo Pedro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, vemos regresando a Mateo 3, 13 y 14, Juan trata de detenerlo. Primo, no. Y Jesús le contesta: tranquilo, Cirilo. Tenemos que cumplir con toda justicia. En otras palabras, Juan, así es como debe de hacerse. ¿Sabe? Jesús estaba adelantando a algo que ocurrió en la cruz. Quiero que vaya conmigo a Lucas 23. Casi vamos ya para ir avanzando hacia el final. Jesús no solamente estaba en la fila para ser bautizado e identificarse con los pecadores. Jesús fue puesto en otra fila también para ser crucificado en medio de dos ladrones. ¿Se acuerda de esa historia? Lucas 23, 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así como Jesús estaba en la fila de pecadores para ser bautizado, ahora estaba en esta fila para ser crucificado. Entonces, continúa diciendo, nos describe quiénes eran estos hombres. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hay mucha gente hoy día. Si Dios es tan bueno, pues a la última que me salve ya. Pues que sálvate tú y sálvame a nosotros. Verso 40 y 41, Lucas 23. Respondiendo el otro, recuerde, eran dos ladrones, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Como diciéndole: amigo, estás a punto de morir. Pronto van a venir los soldados, nos van a quebrar los pies y ni aún así temes a Dios.
Y le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Hasta este ladrón se dio cuenta quién estaba en la cruz. El que no conoció pecado. El que no se halló engaño en su boca. Este ladrón lo pudo ver claramente. Y me pregunté, yo hoy le pregunto a usted, ¿puede usted ver que Jesús no merecía estar allí? Yo sí merecía estar allí. No sé usted, que crea, pero yo sí merecía estar allí. Mas Jesús no merecía estar allí en ese lugar. Él estaba allí para sufrir, para morir y para traer su justicia a nosotros, para pagar nuestros pecados y darnos el camino hacia el Padre. Lucas 24:42. Entonces aquel ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, le pidió este ladrón. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué salvó el Señor a este ladrón? Simple y sencillamente porque reconoció su condición. Nosotros merecemos estar aquí, le dijo al otro. Pero este dice, no ha hecho ningún mal. O sea, en otra palabra, aún reconoció que tenía un reino. Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en él. Mas Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto te lo aseguro, porque le dijo, de cierto, amén, amén, le dijo. Pasemos entonces al punto número 4 y veamos el inicio del ministerio del Hijo de Dios. Verso 23a. Mas Jesús al comenzar su ministerio público era como de 30 años. Y de acuerdo a la Escritura, era el tiempo en que todo siervo comenzaba su ministerio, los sacerdotes, los profetas, los reyes. Era la edad perfecta para comenzar su ministerio. Por ejemplo, Ezequiel 1:1 tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. También José, cuando fue segundo en Egipto, tenía 30 años, cuando fue segundo en el faraón. También David, cuando estaba sobre todo el reino, en 2 Samuel 5:4, tenía 30 años de edad. Y después nos encontramos con la genealogía del Hijo de Dios, en los versos 23b al 38. Ya hemos hablado de ello. La genealogía para los judíos era muy importante, pero especialmente para aquellos que ostentaban o que iban a ser reyes, especialmente Jesús. Y tanto Mateo como Lucas nos dan una genealogía cada uno. Mateo nos da la genealogía de José, el padrastro de Jesús. En Lucas 1:20, y ahí leímos la otra vez, José, hijo de David, le llama el ángel a José. Pero Lucas nos da la genealogía de María. Pero si usted nota, en la genealogía de Mateo hay varias mujeres. Está Rahab, ¿verdad? Está la nuera que se acostó con Judá. ¿Cómo se llamaba? Se me escapa su nombre ahorita. Tamar. Está Tamar. Está Ruth, la moabita. Está la esposa de Urías, Betsabé. Y está María también allí. Pero en Lucas no encuentra ninguna mujer. Y Lucas dice que José era hijo de Elí, cuando no es así. María era hija de Elí. Entonces Lucas nos da la genealogía de María, y mientras Mateo nos da la genealogía de José. Pero lo importante aquí es que ambas genealogías le dan a Jesucristo el derecho para ser un rey. No vamos a leer todos los nombres. Si usted en su casa, léalos por favor, que hay nombres difíciles de leer. Pero quisiera concluir con esto en esta mañana, para mandarlo a su casa. En esta profecía de Isaías 42, 1 al 3, de verdad que vemos cosas maravillosas. Vaya que regrese conmigo a Isaías 42, versículos 1 al 3. Yo lo voy a regresar también, y de esa manera vamos a mirar algo muy importante. Isaías 42, versos 1 al 3, para concluir y mandarlo a su casa. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Verso 2. No gritará,
ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Quiero que notemos esto aquí, por favor. Dos cosas muy importantes están aquí que están casi rotas ya. O sea que vemos que no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo humeare por medio de la justicia y la verdad. Una caña cascada y un pabilo que ya está humeando son cosas que ya inservibles, podríamos decir. Pero me da aquí que lo importante es que Jesús, cuando dice que no abrió su boca, fue llevado como cordero al matadero, no estuvo discutiendo con nadie. Pero el no quebrar la caña cascada ni apagar el pabilo que humea es como si dijéramos: Señor, o si alguien le dijera como el ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a en tu reino. Era para que Jesús le contestara: ¿de veras? ¿Hasta el último momento te esperas para pedirme perdón? ¿Tú mismo dices que mereces la muerte? Pues está bien, que te vaya bonito. Pero Jesús no le contestó así. Jesús le abrió los brazos. O sea que hay personas que dicen: al último momento va a recibir a Cristo. El Señor puede salvar hasta el último segundo a la persona. Hay mucha gente que dice: yo ya hice lo deshice, Dios no tengo perdón de Dios. Pídele perdón a Dios y lo verás como si Él te perdona. Si te arrepientes de corazón. Él no vino a quebrar la caña cascada ni a apagar el pabilo humeante. Así que, amigo, amiga, si así está tu vida en este momento, entraste este año en una condición caótica y dices: no hay salida, Dios no creo que me perdone. Me he portado de lo peor. He sido infiel, he abandonado a mi mujer, he hecho aquello o viceversa por el otro lado, o he hecho abortos, etcétera, etcétera. Dios no me perdona. ¿Sabes? Él no vino a quebrar las personas. Él no vino a apagar aquello que está humeando, aquellos rescoldos, sino que Jesús vino a traer, dice, verdad, justicia por medio de la verdad. Miren lo que dijo Jesús en San Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Jesús en San Juan 6:37 dice: y todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Aunque estés quebrado, cascado, aunque ya nomás estés humeando tu vida, ven a Él. Él te recibirá con brazos de amor. Él te hará parte de su familia. O sea que la invitación sigue al pie. Jesús sigue salvando al pecador hasta que Él venga por su iglesia. Él sigue siendo el salvador de los pecadores. Y si tú estás en esa condición, lo reconoces. No seas como aquel ladrón que se injuriaba a Jesús y decía: pues si, sálvate, si eres el Cristo, sálvate y salva a mí también. Porque hay mucha gente que dice, le preguntas: ¿dónde vas a ir después de la muerte? Pues donde Dios quiera. Y si Dios es bueno, voy a ir al cielo. Él ya dijo lo que tenemos que hacer. Él dice: cree en mi Hijo, recíbelo en tu corazón, y yo te perdono y te doy la vida eterna. ¿Sabe? La salvación es algo bien serio y profundo. Porque la salvación no solamente es que hagas tú una oración o que yo haga una oración. Es una oración, sí, pero tiene que salir del corazón, no solamente de la boca. Un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento de que somos pecadores y reconocemos que sin Cristo iremos a ir al infierno. Pero también creemos que si creemos en Él y lo recibimos en nuestro corazón, tenemos también la salvación. Y una vez que te acercas a Él de esa manera, Él te perdona, Él te salva
Él te pone gozo en tu corazón, pone su Espíritu Santo, te sella como propiedad de Él, te hace un hijo de Dios. O sea que las bendiciones son innumerables para todo aquel que recibe a Cristo. Así que, amigo, amiga, estés en el santuario, estés en línea, en los medios sociales mirándonos en este momento, recibe a Cristo. Yo te invito. Voy a hacer una oración, pero nuevamente, hazla de corazón. Repítela después de mí y recibe a Jesucristo, el único y suficiente Salvador, el autor de la vida. Oremos. Toda la iglesia orando, por favor. Di después de mí esta oración. Di: Padre Celestial, hoy vengo a ti en el nombre de Jesús y te pido que me perdones, que me limpies. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu santa palabra. Gracias por perdonarme y por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho la oración conmigo, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios en esta mañana o en este día. Y si estás en línea, llámanos por teléfono, haznos saber que hiciste esta oración. Pero si estás dentro del santuario, si levantas tu mano y dices: Pastor, yo hice la oración con usted, con gusto nos gozamos contigo. ¿Alguien hizo la oración de recibir a Cristo? ¿Todos somos creyentes? Me imagino que sí, porque no veo ningún invitado. Así que, hermano, hermana, sigámonos gozando este año 2022 en la presencia del Señor. Y la mejor noticia que puedes leer todos los días se encuentra aquí. De verdad que los medios sociales están llenos de confusión, de mentira. Aquí está la verdad. Sigamos.